Los médicos son de las personas que tienen los trabajos más interesantes y me imagino que todo mundo ha ido alguna vez al médico, ¿va? Por cualquier cosa, cualquier dolor, por el más mínimo dolor siempre acudimos a ellos y ponemos nuestra confianza, nuestra fe en que ellos van a poder solucionar nuestros problemas de salud. La mayoría de los médicos son muy escépticos en lo que se refiere a religiones y cosas así. No digo que todos, pero sí bastante. Yo conozco muchos que ni siquiera creen en Dios ni nada. Pero una vez conocí una doctora en el estado de Pensilvania, Estados Unidos, que trabajaba en el hospital universitario de Pensilvania. La conocí por casualidad, ¿no? Una vez que llevamos a un familiar y de ahí entablamos una bonita amistad. Esta doctora es, es de nacionalidad de la India. Se llama es la doctora Bhakti Puri. Yo creo que así se pronuncia. Bhakti es Bhakti Puri. Muy amable hasta eso. Joven la doctora. En aquel entonces tenía 30 años. Estoy hablando de hace como unos 2 años y medio más o menos que la conocí. Y ella es una persona muy apegada a su cultura, a su religión. Ella no es cristiana, ¿va? Cree ella cree en los dioses de la India y todo ese asunto. Y casualmente ella siempre fue una doctora muy exitosa. Aparte o sea, de haber estudiado medicina, se especializó en cardiología o sea, y aparte era cirujana de corazón, o sea, operaba a gente del corazón. No sé los términos exactos de la especialidad. Y era muy exitosa. No había operación que no le funcionara. O sea, siempre éxito, éxito tras éxito tras éxito. Y una vez que fui a comer con ella, o sea, estábamos platicando sobre espiritualidad y todo este asunto porque a ella le interesó mucho mis raíces, la espiritualidad de mi pueblo y todo. Y compartíamos ciertas experiencias, ¿verdad? O cosas de nuestras culturas. Ella me decía que, que antes de entrar a una operación o algo así, ella le rezaba a la diosa Danbatari, que esa diosa es la diosa hindú de la medicina y de la salud. Me decía que siempre, siempre antes de hacer una operación le rezaba a esa diosa y todo salía bien. Me contaba que ella sentía cómo la diosa Dambatari guiaba sus manos en las operaciones, algo muy interesante y muy bonito hasta eso, ¿verdad? Me contó que al ir pasando los meses y los años, porque ella empezó a trabajar en ese hospital en el año del 2009, por ahí, me dijo algo así. Y al ir pasando los años, él conoció a un doctor ahí. Eh, obviamente se empezaron a salir, se conocieron, se enamoraron y se casaron. Me contó que su esposo, él era de la religión mormona.
Todos sabemos que en Estados Unidos hay, el catolicismo no es tan extenso como en otros países, pero él era mormón. Y yo lo vi de mala onda por parte del esposo, porque me contaba la doctora que su esposo no le gustaba mucho sus creencias religiosas. Eh, Le empezó a bombardear como todo buen creyente de la religión judio-cristiana. Le empezó a decir que sus dioses no eran ciertos, que el único Dios era el Dios de Israel y que tenía que irse a creer en Jesús para salvación. O sea, la bombardeó como no tienes idea. A tal grado de que me contaba que se empezaba a sentir un poco incómoda por la presión de su esposo. De hecho, la boda de ellos fue una boda cristiana, bueno, una boda mormona, porque el esposo nunca se quiso casar por la religión indie, o como se llame, ¿va? No estoy muy bien informado sobre eso. Y los papás de la doctora le decían, o sea, que por qué se dejaba que su esposo eh, la presionara para cambiar de fe, o sea, que ella tenía sus creencias y tenía que respetarlas el esposo, lo cual yo estoy de acuerdo. Nadie te tiene que obligar a seguir alguna religión. Pues me cuenta la doctora Bhakti que ella por las noches, cuando no se daba cuenta de su esposo, ella le rezaba a sus dioses. O sea, que le dijeran qué hacer o cómo proceder, porque decían, pues, ella decía que eso era lo único malo de su matrimonio, o sea, que el esposo la presionaba mucho. En todo lo demás estaba genial, y decía, no, ella me contó, no, todo estaba genial. Atento y dedicado, comprensivo el esposo, buen proveedor, pero que sí en ese caso la presionaba mucho. Cuando ella intentaba cambiar de tema al estar platicando sobre religión, él se enojaba mucho. Entonces, fue tanta la presión que ella empezó a estudiar la Biblia, la, Bib- la Biblia cristiana, junto con el libro de Mormón. Oye, Este, obvio, el esposo, pues feliz, contento de que por fin su esposa agarró el buen camino según él. Que a mí se me hace una estupidez, ¿va? Eso de que te obliguen a creer en algo que no es tuyo. Y pasaron los meses y se bautizó. Entonces que el esposo le prohibió por completo hacer cualquier tipo de oración o sí, cosas de ese tipo hacia los dioses hindú. Incluso le tiró todos sus estatuillas que tenía ella de los dioses a los que ella le rezaba, que me cuenta que ella le rezaba a 5 dioses, que en esos dioses pues, estaba la diosa Dambatari, y empezó. Al ir pasando los meses después de su bautizo y que ella seguía trabajando, notó algo muy extraño. En los casos que le asignaban, ¿va? Para tratamiento o alguna operación, varios de ellos estaba fallando. Fue muy traumático para ella el primer paciente que perdió, porque hasta ese entonces nadie se le había muerto en la plancha de operaciones, nadie. Ella siempre salía exitosa.
Y me decía de que antes de cada operación, ahora ya hacía una oración a Jesús. Pedía a Jesús y a Dios que le dieran la destreza, la habilidad para poder es- es- hacer la operación adecuada y que su paciente sanara. Y empezó a fallar. Resumiendo así rápido, rápido, en un año ella perdió 15 personas. A lo mejor no sé cómo se maneje el cuadro médico, pero me contó o sea, que le llamaron mucho la atención los directivos del hospital de Pensilvania. Le dijeron que qué estaba pasando. O sea, si necesitaba descansar, si necesitaba retroalimentación en algún un caso o algo así. Entonces, verían qué hacer. Y después, al estar pensando mucho, la doctora se empezó a deprimir mucho. Llegó a tal grado que no iba a trabajar a veces, pedía permiso, incluso pidió vacaciones para ausentarse 15 días y después regresar. Y cuando regresó, seguía igual. Las operaciones le empezaron a volver a fallar, pero ella seguía haciendo lo mismo. Antes de una operación, rezaba a Dios y le pedía a Jesús y lo mismo. Un día le invitaron a cenar sus padres y estando platicando en la cena, les comentó a sus papás lo que estaba sucediendo. De que no sabía qué pasaba, o sea, que a lo mejor había perdido el toque, la chispa. Y fácilmente los papás luego le dijeron, es que eso es lo que pasa cuando dejas de lado a los dioses. Te están castigando. Porque aparte de abandonarlos, te fuiste a creer en otro Dios. Un Dios que no te ha ayudado y que nunca te ha ayudado. Y estamos viendo que no te ayuda. Por más que le rezas y pides, vas a la iglesia de ellos, a los servicios. ¿Y qué ha pasado? Has perdido varios pacientes, ya te regañaron en el hospital, estás en depresión clínica. Eso es. Se quedó pensando mucho y al regresar a su casa empezó a platicar con su marido sobre eso. Y tuvieron una discusión muy fea, muy, muy fea. Porque el esposo le decía que estaba loca de que sus dioses no existían, o sea, que eran una mentira. O de que si existían, a lo mejor eran demonios, eran aliados de Lucifer y todo. O sea, le soltó todo el repertorio de estupideces que dicen. Así. Al irse a dormir, me contó que empezó a soñar mucho con la diosa esta de la medicina. Pero nada más la veía. La veía en sus sueños que estaba frente a ella, pero la veía llorando mucho. Y otros días la soñaba que estaba enojada. Entonces ella se despertaba muy asustada, me contó, me decía, no hombre, fíjate René, ya hasta miedo me da, me decía. No duermo bien porque siempre estoy soñando con la diosa. Y la veo que o muy triste o muy enojada. Obviamente yo la escuchaba y
Y yo le daba mi opinión. Le decía, es que lo peor que pudiste haber hecho es haberte alejado de tus dioses. Tu esposo debió entender tu situación y no cambiarte de fe a la fuerza. Si en verdad te ama tu esposo, nunca debió haberte pedido eso. Pero eso es lo que suele pasar con los fanáticos religiosos cristianos. Piensan que tienen toda la razón del mundo. Piensan que su Dios es el único que existe, cuando sabemos que no. Aparte, o sea, estás afectando la vida profesional de tu pareja. Y no nada más la vida profesional, la vida personal, la salud de tu esposa. ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? No me decía nada de ella nada más me escuchaba. Y, y me dijo que iba a pensar mucho las cosas. Yo le dije en buen rollo, le dije, mira, no conozco mucho de tu religión, de tu cultura, pero busca la manera de pedirle perdón a la diosa. Todos sabemos que todos los dioses, así en general, todos los dioses son un poquito vanidosos. Incluso hasta el Dios de Israel y Jesús son vanidosos todos. Y le dije, busca la manera. Acude a un templo de tu cultura y pregúntale al sacerdote, no sé, o lo que atienda ahí. Pregúntale, explícale tu problema. Pues el asunto quedó que no sé cómo fregado se enteró el esposo que esta, que Bhakti fue al templo y ya querrás cómo le fue. Se enojó tanto que la golpeó. O sea, cosa muy extraña porque a mí me decía Bhakti, es que él no era agresivo ni nada. Solamente cuando le tocaba la religión sí se molestaba mucho y se enojaba mucho. Y digo, pues fíjate, muy estudiadito y todo lo que tú quieras, pero resultó ser un obsesivo de la religión cristiana y hasta golpeador salió. Pues el punto fue que se divorció Bhakti de su esposo. Aparte de divorciarse y lo demandó por agresión, por abuso doméstico. Quién sabe cómo estuvo el rollo. El show fue que sí estuvo medio largo el divorcio. Le quitó una buena lana. Aparte por haberla golpeado. Y aparte el esposo se fue a prisión 2 años. 2 años, pero salió al año por buen comportamiento. Y batalló mucho la doctora Bhakti para volver a tomar sus creencias, su religión. Batalló mucho. Yo me acuerdo que muchas veces en las tardes me llamaba. Fíjense, ella allá en Estados Unidos y yo aquí en México, me llamaba en las tardes. ¿Cómo está? Le digo, no, pues bien. Y yo le preguntaba, ¿qué pasó? No, pues que mira, es que ayúdame. Tú que eres muy espiritual, ayúdame con esto. Le digo, no, es que yo no, yo lo único que puedo hacer es escucharte y darte mi opinión, pero así ayuda, pues no. Eso depende de ti, de qué tanta fe vuelves a tener en tus dioses. Me dice, no, sí es cierto. Y hablábamos por horas, que incluso hasta mi esposa se enojaba. Una vez me reclamó que por qué hablaba tanto con esta. Le digo, no, le digo, es una amiga, hombre, espérate. Y apenas en el 2021, 21 o 22, no me acuerdo. Ya una vez que hablé con ella, me dijo, no, fíjate, ya por fin, estoy en paz conmigo. Ya le pedí perdón a mis dioses. Me escucharon porque otra vez volví a sentir las manos de la diosa de la medicina cuando estoy haciendo algún trabajo. Y ya, o sea, estoy a gusto, estoy en paz.
Le dije, pues qué bueno, amiga. Le dije, qué bueno. Y yo le recomendé, mira, si te vuelves a enamorar, comadre, no te dejes que te quieran cambiar tu fe. Porque independientemente del Dios en el que tú creas, la fe es muy importante. Si no tenemos algo en qué creer, no vamos a hacer nada. Y sí, hasta la fecha, ahorita la doctora Bhakti Puri la encuentras en el hospital de Pensilvania. Si la llegas a ver allá, si la llegan a ver, díganle que le mando saludos. Y cuento su historia porque ella me autorizó a contarla. Porque no sé cómo se dio cuenta que tengo un canal en YouTube, pero ella me dijo, oye, ¿y por qué no cuentas mi historia? Le digo, ¿me dejas? Me dije, sí, te dejo. Órale, pues. Y esta fue la historia. Fíjense, nada más, o sea, ¿qué tanto puede afectar una persona obsesionada con su religión? Y miren, y es que no les, es que a mí no me gusta echarle a las religiones cristianas, pero ¿cómo son tercos, neta? O sea, piensan que tienen la razón, piensan que su Dios es el único y es el que creó toda la existencia. No es cierto. Y por favor, si eres cristiano o católico, respeta las creencias de los demás. Yo he tenido muchos problemas, he perdido amistades porque me han querido cambiar a su religión. Me he peleado con testigos de Jehová, me he peleado con mormones, pero los que más me atacan son los católicos. Y yo les digo, por favor, respeten, respeten mis creencias, así como yo respeto las suyas. Pero bueno, amigos, esta fue la historia de hoy. ¿Qué opinas? Cuéntame qué opinas. Déjame en los comentarios qué opinas. Dime si crees en los dioses y qué opinas de lo que le pasó a la doctora Bhakti. Si hizo bien en, en volver a creer en sus dioses o que si se debió haber negado no seguir la religión de su esposo. Pero cuéntame, me interesa mucho saberlo y más que nada me interesa, ¿saben por qué? Porque es como un debate de religiones. Y ya ven que cuando uno empieza a hablar de un dios o de otro, se pone buena la plática. Pero déjame en los comentarios qué opinas. Si te gustó este video, déjame tu me gusta y compártelo. Y échate una vueltecita por el canal, que seguro vas a encontrar algún otro video que te va a gustar. Hay unos muy interesantes, unos muy tristes, pero en serio te van a gustar. Se despide de ustedes su amigo René, de Miedo en Línea. Buenas tardes, buenos días o buenas noches, dependiendo a qué horas escuches este video. Y que el gran espíritu me los bendiga a todos, hoy, mañana y siempre. Hasta luego, amigos.